como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, Dios quiere que lo busquemos antes de que sea tarde y nos apartemos del mal, que nuestra mirada esté siempre hacia Él y nos guiará en su misericordia. Él siempre tiene misericordia con sus hijos. Vamos a cantar 2 alabanzas y que nos ponemos de pie. Yo quiero verte.
con Dios, no puedo evitar la adoración. Su resplandor llega a mi corazón. Cuando estoy con Dios, mi vida vuelve a cambiar. El mundo para de girar y entro en otra dimensión. Cuando estoy con Dios, late fuerte mi corazón. Se forma el arco iris de amor que me llevará al monte de Sion. Cuando estoy con Dios, se renueva el amor. Me reconcilio con pasión y tal belleza causa mi adoración. Cuando estoy con Dios, mi llanto no es de dolor. Se quiebra mi voz y el verso es de convicción. Cuando estoy con Dios, paso a ser yo. Mi pasado ya se borró y me gozo de mi futuro de amor. Cuando estoy con Dios, encuentro la solución. Las cadenas dicen adiós y corro alabando su creación. Qué hermoso poema. Y ahora vamos a ponernos de pie, así seguimos alabando al Señor. Amén.
significa estar vivos? No se esperen una respuesta demasiado profunda. Voy a responder más bien con una obviedad. Estar vivos significa que tenemos que vivir, ¿no? Vivir como si fuera tan fácil. Vivir con todas las implicancias que conlleva el tener que vivir. La Biblia nos explica, y al margen, obviamente que no al margen, eso es lo principal, pero es relativamente sencillo darnos cuenta, aún para aquel que no es habitual lector de la Biblia. Y decía que es relativamente sencillo darnos cuenta porque Dios, que nos creó, nos hizo de esta manera a todos los seres humanos y nos ha dado conciencia de ello. ¿De qué? De que además de la vida física, además de lo físico, existe lo espiritual. Cualquier persona que se sienta a reflexionar acerca de la vida se da cuenta que no somos simplemente un cuerpo que camina, que se alimenta y demás, sino que hay otros aspectos de la persona tan o más importantes aún que el físico, porque Dios nos ha hecho seres espirituales. Y resulta que podemos estar físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, o moribundos también. El secreto tanto de la vida física como de la vida espiritual están en Dios. El ser humano, la ciencia, puede explicar la vida física, puede explicarla, pero no puede generarla por sí mismo. Acá hay varios estudiantes de medicina, podrían contradecirme si así fuera, pero no lo es. El secreto de la vida está en Dios. Los seres humanos podemos explicarla, y cada vez más, con más detalle, pero no podemos conocer el secreto de la vida. Si bien el ser humano es partícipe natural en la generación de una nueva vida humana, esta es una capacidad dada por el Creador. Y fuera de lo creado y dispuesto por Él, no hay manera de generar nueva vida humana. Lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. La vida espiritual, el secreto de esa vida espiritual está en Dios, proviene de Él. Y solo Él puede permitir que se produzca. Vida espiritual que Dios desea obrar en los seres humanos. Y eso también lo hace Él exclusivamente. Y por medio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, en un texto que hemos estado considerando estos domingos, allí en 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Eso dice la Biblia, eso dice Dios. Y no hay otra posibilidad, no hay otra forma, porque es la forma en que Él lo dispuso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Él te ha hecho una nueva criatura. Bueno, ese es el primer paso. Ese es el paso del nuevo nacimiento, es el paso de nacer a la vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, en Cristo somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, nacemos a la vida espiritual. Este es el primer paso que tenemos que dar. Y estar bien seguros de haberlo dado, de haberlo hecho bien, como Dios quiere que lo hagamos. Abrir el corazón a Dios en arrepentimiento, en confesión de nuestros errores, de nuestros pecados y en reconocimiento de que solamente Él puede cambiarnos. Lo necesitamos y lo buscamos. Busquen a Dios mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Por eso empezamos con ese versículo en esta mañana de nuestro culto, ¿no? El que recibe la vida espiritual, como cualquier nueva criatura, comienza a desarrollarse en los distintos aspectos. Estamos, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que somos nuevas criaturas en Cristo, estamos en un proceso de desarrollo. Ese desarrollo, para que sea coherente, para que sea armónico, para que nos podamos desarrollar bien, espiritualmente hablando, sucede mejor cuando se cumple en comunión con otros que están en ese mismo camino. Por eso existe la iglesia local.
Si no, acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, donde solamente voy a leer algunos pasajes como para corroborar y afirmar esto que estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias, todas las distracciones son los chismes, ¿no? Desechando todo eso, una vez que desechan todo eso, o haciendo eso, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, para que por ella se desarrollen. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, ¿no? De la cual venía hablando en los versículos anteriores. Pero no queda solo en eso, en desear como niños espirituales la leche no adulterada para crecer. ¿Qué dice? Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, para que ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, está hablando acá en forma colectiva, si no diría como sacerdote santo, ¿no? Para cada uno de nosotros, no dice como un sacerdocio santo, porque en ese sacerdocio, en esa colectividad de los que forman la iglesia local, entonces pueden crecer por medio de la leche espiritual no adulterada. Y tal es así que sigue hablando, y simplemente voy a ir a saltar al versículo 9, donde entonces dice: ustedes son linaje escogido. Fíjense que son todos sustantivos colectivos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Es en la iglesia local, cualquier iglesia que enseñe y predique la palabra de Dios con fidelidad y que se someta a la guía del Espíritu Santo, es en la iglesia local y por medio de la iglesia local que evidenciamos las pautas de vida en las que hemos reflexionado. Crecimiento, ¿se acuerdan esta mañana? Y todos los domingos atrás, crecimiento, compasión, unión y emoción. Eso lo vimos en la comunidad de la iglesia. Entonces, quedamos en que comenzamos a transitar un nuevo camino, porque el que está en Cristo es nueva criatura, para el cual las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué significa concretamente esta frase? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Y quisiera que lo pensemos en nuestra propia experiencia, ¿no? Verdaderamente no significa que se borre el pasado de la vida. Ahí tengo una diferencia con el autor de la poesía que leyó Jeremías. Dice: cuando me acerco de mi vida vieja se borra. No hay que ser. Lo entendemos en el sentido de que no pesa ya sobre nuestra vida porque ahora estamos en Cristo. Pero no es que desaparece lo que hemos sido, lo que hemos vivido antes. No significa que se borre el pasado de la vida. No dice el versículo bíblico: las cosas viejas desaparecieron. ¿En alguna de sus Biblias dice eso? No, dice: las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que pasó? Pasa una manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver las circunstancias, lo que nos sucede y lo que no nos sucede. Lo vemos de una manera distinta. Ahora que estamos en Dios y somos nuevas criaturas. ¿Qué ha pasado? Pasa, que ha quedado atrás, ¿no? Queda atrás la manera de sentir que enfrentábamos la vida solos, para darnos cuenta de que podemos depender y confiar en Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que aprendemos a ver desde la perspectiva de que Dios está con nosotros. Y pasó de ver las cosas desde nuestra perspectiva ahí bajita, para poder ver las cosas con las perspectivas de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros.
y le da un sentido y un propósito distinto a lo que vivimos y al futuro que tenemos por delante. Valoramos con un criterio nuevo. Nos damos cuenta que aún nuestros errores pueden ser enmendados y perdonados. Cuanto antes de estar en Cristo, nuestros propios errores nos machacaban en la cabeza, ¿no? En cambio ahora sabemos que podemos ir a Él. Pueden ser enmendados, pueden ser perdonados. Valoramos con un criterio nuevo porque lo que antes parecía trascendental, que era lo más importante en la vida, ahora nos damos cuenta que no lo era tanto. Y lo que antes ignorábamos, ahora nos damos cuenta de que tiene su importancia. Aprendemos a ser nuevas criaturas y a vivir ahora en Dios. Y eso implica un constante aprendizaje y una permanente búsqueda de su persona, de su palabra y de su voluntad. Y en eso debemos ocuparnos. Y en eso debemos ocuparnos. Hay algo magnífico en todo esto. Ya lo dije antes de que empezáramos a hablar. Hay algo magnífico en todo esto. Y es que Dios también nos invita y nos anima a que así lo hagamos. Dios, nada menos que Dios, nos mira y nos dice, buscame, acá estoy. Se nos muestra y dice, vení, llamame, estoy cercano. Y nos promete, promesa fiel, que Él no nos va a dejar con las manos vacías y sin respuestas al que se involucra de todo corazón en esa búsqueda. También, como decíamos estudiando la vida de Daniel, los días jueves, la intención debe ir acompañada de decisión, porque si no tomamos las decisiones que debemos bajo la guía de Dios, la intención se diluirá y desaparecerá, terminará desapareciendo. Durará un tiempo hasta que la olvidemos. Así que, hermanos, eso también debemos tener la intención, pero esa intención debe transformarse en decisión. Porque yo puedo estar hablando hoy acá hasta las 4 de la tarde, ustedes dicen, no, sí, tiene razón, que esto, que el otro, pero no, si nos quedamos ahí, y atravesamos la puerta del templo, y no hay ningún aspecto de nuestra vida que nos haya cambiado, mejorado, bueno, la verdad que habrá sido un momento más lindo o no tan lindo, pero habrá sido en vano. Entonces, intención y decisión. Entonces les propongo ver la vida de una persona que está en la Biblia, que tiene mucho para enseñarnos acerca de esto. Fue un rey, el rey Asa, de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. El primer rey de Israel como reino fue Saúl. Saúl fue desechado, le sucedió David. Y a partir de David, a quien Dios lo describe como alguien que era de un corazón perfecto para con él, en el reino de Judá siempre hubo un descendiente suyo como rey. A diferencia del reino del norte cuando se dividió. Siempre en el reino, en el trono de Jerusalén, hubo un descendiente de David. Y lo sigue habiendo en la persona de Jesucristo, porque esa era la promesa. El hijo de David fue Salomón. Cuando Salomón se muere, se divide el reino, asume el trono el hijo Roboam. Ya Salomón terminó medio mal. Roboam siguió los pasos de su padre, idolatría, pecado, etcétera, etcétera. El hijo de Roboam fue Abías, también un desastre. La sociedad de Jerusalén se había corrompido y a Abías le nace Asa. A Abías le nace Asa. Cuando Abías muere, su hijo Asa es nombrado rey allí en Jerusalén. Y este muchacho, en medio de una sociedad realmente perversa,
idólatra alejada de Dios, fíjense lo que hizo. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero decir que se puede. Quiero decir que se puede. Para Asa hubiera sido más fácil quizás seguir lo que venía haciendo su padre, lo que venía haciendo el abuelo, lo que terminó haciendo el bisabuelo. Sin embargo, él tuvo el valor, la intención y la decisión de cambiar las cosas. ¿Qué fue lo que hizo el rey Asa? Miren, capítulo 14. Las primeras cosas que hizo. El versículo 2 nos aclara que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos donde estos cultos extraños se desarrollaban, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, que era una diosa pagana, una estatua que ellos tenían ahí, ¿no?, a la cual adoraban. Y mandó a Judá, a su pueblo, que buscase a Jehová, Dios de su padre, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes. Eso es todo lo que él hizo en la primera parte de su reino. Y déjenme decirles que quiero enfatizar en esta mañana la búsqueda de Dios, el buscar a Dios. El buscar a Dios. ¿Qué es lo que hizo el rey Asa? Según menciona allí en el versículo 4. Pero también déjenme decirles que no podemos avanzar en la búsqueda de Dios sin antes limpiar la chatarra acumulada en nuestras almas. Debemos demoler cosas que con los años se han edificado en nosotros. En el caso de ellos, eran demoler los ídolos, los lugares de culto a dioses extraños. Y Asa fue y los demolió. ¿Y nosotros qué debemos demoler? Bueno, cada uno sabrá, pero la cosa pasa por hábitos que hemos tomado con el correr del tiempo, prácticas, pensamientos, aún relaciones, a las cuales quizás todas estas cosas nos hemos habituado a su existencia, aunque su existencia sea nociva para nosotros. Y estoy hablando para aquellos que ya hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, ¿no? Pero que, como dije, estamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo o no, según como lo estemos viviendo, y para el cual el que pueda desarrollarse en conformidad con la voluntad de Dios debe proceder a la búsqueda de Él, de su persona, de su palabra, de su voluntad. Entonces, pero para avanzar en la búsqueda de Dios debemos limpiar la chatarra acumulada en nuestras almas. Chatarra que a veces no nos damos cuenta, porque va quedando en el cuartito del fondo, y vieron que como no la vemos, la dejamos allá, y casi pasa desapercibida. Esa chatarra se interpone entre nosotros y Dios porque limita el actuar del Espíritu Santo. Leí la siguiente frase, ahora la tengo por acá. Siempre que el pueblo de Dios se vuelve hambriento por conocer verdaderamente al Señor, el Espíritu Santo pone en sus manos una pala y una escoba. Siempre que el pueblo de Dios se vuelve hambriento por conocer verdaderamente al Señor, el Espíritu Santo pone en sus manos una pala y una escoba. Hay que empezar a barrer, hay que empezar a sacar la basura, hay que pensar entonces en la basura interior, como dije antes, hábitos, pensamientos, costumbres, relaciones. Y hermanos, cuando hacemos eso, lo que le pasó a Asa, y es lo que Dios hizo en él, y va a pasar en nuestras vidas también, la consecuencia inmediata de eso fue la paz y la posibilidad de fortificar nuestra vida espiritual y todo lo demás en consecuencia. Fíjense, leímos hasta el versículo 5, fíjense lo que dice el final del versículo 5. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado y edificó ciudades fortificadas. Estuvieron en paz y pudo edificar su vida. Y pudo empezar a ir para arriba, pudo empezar a crecer. Porque, ¿qué dice el versículo 7 ahí al medio? Busquen donde dice porque. Busquen el versículo 7 donde dice porque. ¿Cuál es el porque?
porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Con lo cual, hermanos, me puse a pensar que la falta de paz y de progreso en nuestras vidas, no estoy hablando de progreso económico, ¿no? La falta de paz y de progreso en nuestras vidas puede deberse a veces a la mugre acumulada. No, estaba pensando, porque si dice que hicieron limpieza, y Dios le buscaron a Jehová, hicieron limpieza, Dios les dio paz, se edificaron. Si no hacemos lo contrario, no hacemos eso, quizás sea consecuencia de eso la falta de paz y de progreso en nuestras vidas. Asa, este buen rey, debió aprender que el buscar al Señor, permitirle obrar en su vida, en su pueblo, hacer su voluntad, no lo eximieron y no nos eximen, hermanos, de los ataques. Porque a veces uno se pucha, yo estoy buscando al Señor, estoy tratando de hacer su voluntad y ¡pum! Esto, acá un cachetazo de este lado, de esto del otro lado. Fíjense lo que les pasó. Seguimos leyendo el versículo 9. Ellos que estaban en paz, estaban edificando, estaban siendo prosperados, dice que salió contra ellos Sera, etíope, el rey de Etiopía, con un ejército de 1.000.000 de hombres, un ejército que los triplicaba a ellos en cantidad. Y vino para presentarles batalla. Tengamos en cuenta esto entonces, algunas enseñanzas que quiero compartir, algunas conclusiones con ustedes en esto. El que estemos buscando y haciendo la voluntad de Dios no significa que el enemigo no nos vaya a atacar. También significa o nos demuestra que el ser atacado por el enemigo no es consecuencia siempre del pecado, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces a veces pensemos eso, porque a veces nos mortificamos con eso, ¿no? A veces el Señor permite que nos llegue eso para probarnos. Siempre decimos que las cosas que nos llegan pueden ser una tentación o puede ser una prueba. La tentación, ¿cómo distinguimos la tentación de la prueba? La tentación es una motivación a hacer algo malo, algo que nos aleje de Dios. La prueba, Dios la permite para que nuestra fe sea fortalecida, sea purificada. Entonces, depende muchas veces cómo nosotros lo resolvamos y lo enfrentemos, que la prueba se transforme en tentación. Pero la tentación sucede para que nosotros nos desviemos. Hagamos algo que Dios no quiere. En cambio, la prueba fortalece nuestra fe. La prueba dice la palabra para sacar brillo, como se saca brillo al oro, ¿no? ¿Qué podría haber hecho el rey Asa? Podría haber cuestionado a Dios. A veces nosotros lo hacemos, ¿no? A veces nosotros cuestionamos a Dios porque nos llegan los ataques del enemigo, nos llegan las pruebas. Podría haberse incluso enojado. Podría haberse desesperado por la situación de inferioridad de un ejército que los triplicaba en número y en poderío. Esto había ocurrido al pueblo hebreo en otros tiempos de su historia y se habían enojado, y se habían quejado, y habían lamentado y llorado. En cambio ahora era diferente. Era diferente. Puede ser diferente en nuestras vidas, hermanos. Cuando llega la prueba, nos llegaba la prueba hasta ahora, nosotros nos quejábamos, nos lamentábamos y empezamos a renegar y a despotricar a veces contra Dios. Es porque no estábamos como el rey Asa, es porque estamos con la guardia baja. ¿Qué hizo el rey Asa, que estaba fortalecido en su relación con Dios porque le había buscado de corazón? Estaban sanos espiritualmente. Buscaban a Dios y Él les respondía tal cual es su promesa. Entonces adoptaron la actitud correcta. Se prepararon para hacer frente al enemigo, no se escondieron a lamentarse y acudieron al auxilio y la guía de Dios. Fíjense el versículo 10. Entonces salió el rey Asa contra él, contra el etíope, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Es bueno, tengo que pelear, bueno, si hay que pelear, peleemos. Pero ¿qué hizo? Y clamó Asa a Jehová su Dios. Y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas.
Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Ellos estaban sanos espiritualmente. Entonces les permitió tomar esta actitud correcta. Para momentos como este, los que buscan a Dios han construido en su interior un depósito de fe. Así como tenemos en nuestras casas los depósitos de agua, para tener el agua cuando se corta. Bueno, los que buscan a Dios de esta manera, como lo hizo el rey Asa, construyen en su interior un depósito de fe al cual pueden acudir cuando es necesario. No se desesperan. ¿Por qué? Porque tienen reservas. Este depósito no se llena instantáneamente, no se llena instantáneamente. Lleva tiempo, cada día, cada experiencia, cada vivencia con Dios lo va llenando. Y en respuesta a esta actitud de ellos, cuando se presentó el enemigo para pelear, Dios obró dando una salida, solo como Dios lo hace. Versículo 2. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron. Llegado a este punto, podemos empezar a hilar un poco más fino. Porque claro, Asa empezó a ver y vio las imágenes de la reina Sera, de los Baales, esto está re mal, esto hay que sacarlo todo. Y eso era lo grueso, lo que estaba más a la vista, ¿no? Lo que era más evidente. Pero fíjense lo que pasó. Ahora que fue creciendo su fe, creciendo su conocimiento de la voluntad de Dios, empezó a ver detalles que antes no lo veía y ahora sí se daba cuenta. Y hermanos, ustedes se dan cuenta de detalles que afectan su vida, su relación con Dios. Bueno, eso es parte del proceso de crecimiento, que se va a afianzar cuando hagamos lo que tengamos que hacer, cuando damos cuenta de esos detalles, como hizo el rey Asa. Fíjense, el capítulo 15, versículo 8. Oyó las palabras de la profecía de Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Habían quedado algunos ídolos por ahí esparcidos, que no se había dado cuenta, y le había quitado los más grandes, ¿no? Ahora dice que se dio cuenta que había otros ídolos abominables por toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado. Dice que los sacó. Empezó a hilar más fino, ¿no? No eran solamente las grandes imágenes de Baal y de Asera. Empezó a hilar más fino, a ver aquellos pequeños ídolos que estaban por allí y también afectaban la vida espiritual. ¿Y qué más hizo? Fíjense lo que sigue diciendo. Reparó el altar de Jehová. Reparó el altar de Jehová. Nosotros no tenemos que construir, y si está dañado, reparar el altar con el cual, en nuestra vida, con el cual nos presentamos delante del Señor. Nuestro altar de oración, nuestro altar de adoración, nuestro altar de reflexión en su palabra, también tenemos que reconstruirlo. Y si nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que arreglarle, es parte de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para que nos demos cuenta y podamos crecer. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de eso? A los hermanos que estuvimos charlando esta mañana. Hicieron eso, buscaron a Dios. Ya estaban viendo los detalles, porque estaban en buena comunión con el Señor. Fíjense el versículo 9. Dice que reunió a todo Judá y Benjamín y a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón. Le aclaro esto para que nos demos cuenta de lo que está diciendo. Judá y Benjamín eran las tribus de ellos, era el reino de Judá. Pero no solo se unieron ellos, porque estaban buscando juntos a Dios, sino que dice también que eran de los vecinos, de los pueblos vecinos, de las tribus vecinas, de Efraín, de Manasés y de Simeón, que no eran de ellos, eran vecinos, dice que se juntaron con ellos. ¿Por qué? Dice, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Hablamos esta mañana del testimonio, ¿no? De vivir como Dios quiere, individual y congregacionalmente.
Bueno, eso ya pasaba en esa época y Dios lo sigue haciendo hoy en día. Muchos se juntaron con ellos al ver que Dios estaba con ellos porque era atractivo estar con ellos. Y pasó otra cosa. Asa tenía su abuelita, y vieron que sacó los imágenes, las estatuas, los ídolos más grandes, los ídolos más chiquitos, que esto que el otro. Y la vieja tenía guardado uno. Versículo 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, que en realidad era la abuela, acá dice la mencionamos a la madre, pero tenemos el contexto de la abuela, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Ella tenía, en la pieza de ella tenía una imagen de acera. Y el Señor se lo mostró. Le dijo, en tu propia casa tenés algo que no corresponde. En tu propio palacio, ¿no? En tu propia casa tenés algo que está fuera del lugar. Y el rey fue y agarró a la abuela. Maaca, ¿cómo estamos? ¿Qué tenés guardado ahí? No va. Y a veces, hermanos, a nosotros nos cuesta tomar esas decisiones. Sin embargo, aún eso que la abuela tenía guardado, ¿qué hizo él? Destruyó, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Y finalmente dice el versículo 18 que repuso el culto tal como debía ser. Pensemos en nuestras vidas, ¿no? Pensemos en nosotros como iglesia. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Porque esto está re bueno. Que podamos ver, que podamos mirar nuestra vida y desafiarnos a hacer esto, a buscar a Dios de esta manera, ¿no? Pero hay un peligro terrible. Hay un peligro terrible en el cual podemos caer y más de una vez caemos. ¿Saben cuál es el peligro? Relajarse. Está todo tan bien, está todo tan bárbaro que nos relajamos. 35 años, dice el pasaje que pasaron. 35 años así, buscando a Dios, estando en paz, venciendo al enemigo que venía a plantear de guerra, edificando, fortaleciéndose, progresando. 35 años. Pero no sabemos bien qué pasó durante ese periodo de tiempo, pero pasó algo que cambió la situación. Asa se relajó. Me ayudan, necesito dos que lean fuerte. Félix y Judith. Bien. Félix, vos vas a estar en el capítulo 16 y Judith en el capítulo 14. Quiero que vayamos leyendo un versículo 14 y 15, lo que ya vimos. Cómo Asa fue buscando a Dios y fortaleciéndose. Vamos a ver qué cambió en el versículo 16, en el capítulo 16. Entonces vamos a ir comparando. Fíjense, presten atención, pueden seguirlo porque están en una página y otra de sus Biblias. Félix va a leer el 16:1 y lo vamos a comparar con el que va a leer Judith 14:9. Félix. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Bien, 14:9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Bien, ¿cuál es la similitud? Apareció la guerra. Antes habían sido los etíopes, ahora eran los israelitas del norte. Vinieron a plantear la guerra. Hasta ahí estamos bien, estamos iguales. Pero ahora vamos a ver algunas diferencias. Félix 16:2 y Judith 14:10. Fíjense. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Bien, cayó el ejército enemigo a pelear. ¿Qué hizo él? Dijo, voy a contratar un ejército para que venga a defendernos. Entonces fue, agarró de los tesoros que tenían guardados, mandó emisarios al rey de Siria y le dijo, Ben-Hadad, vos no querés venir con tu ejército y atacar. Siria estaba del otro lado, ¿no? Acá estaba Judá, acá estaba Israel, Siria. ¿Por qué no venimos de aquel lado? Yo te pago y hacerle guerra a los de Israel para que se dejen de corvar acá abajo. Y se vayan para pelear un poco arriba. ¿Qué había hecho antes? 14:10. Entonces
en el capítulo anterior, años atrás, ¿qué había hecho? Fueron ellos a presentar batalla. Acá, ahora, capítulo 16, vamos contratando a los sirios que vengan a ayudarnos. Que no, así no tenemos que ir nosotros a pelear. Acá, cuando él estaba bien con Dios, le dijo, no, esta batalla es mía, vamos a pelearla. ¿Qué otra diferencia? Lee el 11, por favor. 16:3 Félix y 14:11 después Judith. Haz alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Ahora, capítulo 16, después de 35 años, le dice al rey de Siria, mirá, vamos a hacer una alianza entre nosotros y venía a pelear por nosotros. ¿Qué había hecho? Ahí acudió el rey de Siria. ¿A quién había acudido en 30 años atrás? Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre vinimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Cuando estaba en la búsqueda de Dios, ¿qué dijo? Oh Jehová, en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Ahora le cambió, no, vamos a buscar rey de Siria, vamos a pagarle para que venga a pelear por nosotros. Hermanos, pensemos, pensemos. 16:4 Félix y 14:12 Judith. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Gillón, Dan, Abel-Maní y las ciudades del aprovisionamiento de Neftalí. Vinieron los sirios, pelearon y ganaron, derrotaron a los israelitas. Los sirios, ¿qué había pasado 30 años atrás? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Vamos a comparar 16:5 con 14:13. Oyendo esto Asa, Perdón, esto va a pasar. Vamos a ir al 16:6, perdón, Félix. 16:6. entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. ¿Y el 14:15 de Judith? Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Presten atención a estos dos últimos que leímos. ¿El resultado cuál fue? Fue el mismo. El resultado fue el mismo. Porque dice en el 16:6 que tomaron todo lo que era de sus enemigos, los despojaron y se lo llevaron. Tomaron el botín. Lo mismo que habían hecho 30 años atrás cuando Dios había peleado junto con ellos. Entonces, con esto quiero terminar. Ustedes habrán notado ya el cambio de actitud. Seguramente, porque es muy evidente el cambio de actitud. El rey que había construido todo su éxito en la vida sobre el buscar a Dios, ahora estaba metiendo mano en los tesoros del templo para formar una alianza con otro rey. El resultado fue positivo. Porque no tuvieron que hacer ningún esfuerzo. Simplemente le pagaron a otro y los otros vinieron y pelearon y ellos se quedaron ahí tranquilos. Lo único que hicieron fue cuando vencieron y a tomar el botín. El resultado fue positivo, humanamente hablando. No hubo bajas en el ejército, no tuvieron que hacer ningún esfuerzo, el enemigo se retiró y ellos hicieron acopio de su material. ¡Cuánta inteligencia! ¡Qué gran estadista el rey Asa! ¡Qué buena decisión que tomó! Hicieron una gran fiesta para celebrar. Nos cuenta acá el pasaje, Hicieron una gran fiesta para celebrar. El rey, su gabinete, todos sus generales. ¡Qué bien que habían manejado la situación! Después de 35 años habían aprendido, parece. Estaban todavía resonando en sus oídos la música festiva de la celebración cuando aparece en medio de la fiesta una presencia no deseada. Un profeta de Dios.
Debemos advertir que cuando estamos en la celebración de alguna actitud o acción que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, la aparición de algo o de alguien que venga de parte de Él puede molestar. Debemos reconocerlo. Y si molesta, es una clara señal de que algo no está bien en la vida de dicha persona. Entonces, estamos en determinada situación en nuestras vidas y nos llega algo de parte de Dios, algo que tiene que ver con Dios. Y si nos molesta, hermanos, muy posiblemente, casi seguro, es que la actitud que estamos celebrando, o aquello de lo que estamos participando, no es del agrado de Dios. Dios no convalidó el pecado de Asa y se lo hizo saber claramente por medio del profeta Hanani, en los versículos 7 y 8. Y Hanani le dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios hace 30 años atrás no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y fíjense lo que hizo el rey Asa, versículo 10. Se enojó contra el vidente, contra el profeta, y lo echó en la cárcel, porque le vino a decir lo que tendría que haber hecho, que se había hecho mal. ¿Y cuántas veces nos enojamos nosotros cuando hacemos algo mal y nos llega de parte de Dios el llamado de atención? ¿Por qué nos enojamos? Porque dejamos de hacer lo mismo de lo que había hecho Asa. Dejamos de buscar a Dios. Deja de ser una prioridad en nuestras vidas la búsqueda diaria de Dios, de su persona, de su voluntad, de su palabra. ¿Qué pasó en la vida de este buen rey? En este capítulo 16 no apareció más, después ustedes dan el conocimiento, nosotros lo hicimos por honor del tiempo y confío en que confían en lo que yo les digo. En este capítulo 16 no apareció más una frase que aparece 6 veces en los 2 capítulos anteriores. ¿Saben cuál es la frase? Buscar a Dios. En los 30 primeros años de su reinado, Asa buscó a Dios. Cuando llegamos al capítulo 16, no dice más que buscó a Dios. Dejó de buscarlo, se relajó, estaba todo tan bien, todo tan lindo, todo tan próspero, que dejó de buscar a Dios. Entonces, ese es el riesgo el cual tenemos que advertirnos, hermanos, porque relajarnos es un atentado. Lo que pasó es que Asa dejó de buscar a Dios, porque no podemos dejar de buscar a Dios, porque el día que lo dejemos de buscar, vamos a empezar a dar las concesiones que dio el rey Asa. Quisiera que el último versículo de nuestra meditación sea de este capítulo 16, el versículo 9. El versículo 9. El profeta de Dios le dijo al rey Asa: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Asa, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa, si seguís así no vas a tener paz. Son tontos, te volviste loco, estás haciendo cosas de locuras. Asa, los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra, y en esa toda la tierra estamos nosotros, hermanos. Te contempla a vos, te contempla a mí, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Nosotros buscamos a Dios, pero Dios también busca. Dios busca a aquellos que le buscan. De un corazón sincero, correcto. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de ellos. Hermanos, el poder de Dios está dispuesto porque Dios quiere mostrarlo en nuestras vidas. ¿Qué haremos nosotros? ¿Le buscaremos como nos enseña su palabra? ¿O nos relajaremos y empezaremos a buscar por otros lados? Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y acuérdense de este rey. Subrayense, márquense ahora y después cuando lleguen a su casa, se subrayan el 16:9. Pónganlo con algún color que cuando pasen así con la Biblia, vayan corriendo, les llame la atención y vuelvan a buscarlo.
porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Si no haces eso, locamente has hecho. Hermanos, que el Señor nos bendiga. El desafío de su palabra sea para él. Vamos a terminar nuestra reunión. Y deseo de corazón que podamos, como decíamos antes, no solo la intención, sino también la decisión. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Siempre que terminamos el culto lo hacemos diciendo estas palabras. Gracias porque nos da la posibilidad de abrir tu palabra y ver nuestras vidas reflejadas en ella, Señor. Gracias porque nos anticipás el camino. Gracias porque nos decís previamente, Señor, para que seamos sabios en aquello que debemos hacer. Y también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces nos relajamos, como le pasó a este rey, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la comunión contigo y con tu iglesia, Señor, podamos darnos cuenta de esto y afirmarnos nuevamente en el camino de la búsqueda tuya, Señor, de tu voluntad, de tus propósitos, de honrar, de servirte. Padre amado, estamos terminando nuestra reunión. Te damos gracias por esta mañana compartida en tu casa. Te pedimos que nos acompañes ahora a retirarnos, Señor, que en estos días por venir podamos afirmarnos en este camino, honrarte, servirte y dar testimonio de ti. Padre amado, algunos vamos a volver esta noche aquí a tu casa, los hombres, para la reunión, y te queremos pedir desde ya que también estés preparando todo y que en el tiempo que vamos a compartir con los varones, nosotros aquí los de la iglesia y algunos amigos, que podamos también, Señor, pasar un tiempo bendecido en tu presencia conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.